En esta oportunidad vamos a desarrollar la estructura de Lewis para el CH2O. Como hemos visto, la estructura de Lewis viene a ser la representación de los electrones de valencia de los elementos en un compuesto químico. Y estos electrones de valencia vienen a ser los electrones más externos, es decir, los electrones de su máximo nivel energético, ya que estos electrones son los que van a formar los enlaces químicos. Nuestro primer paso entonces va a ser determinar la cantidad de electrones de valencia que tienen cada uno de estos elementos, es decir, hidrógeno, carbono y oxígeno. Y para ello haremos uso del diagrama de Moller, o también llamado diagrama de Sarrus, que nos indica la distribución de los electrones en la nube electrónica de acuerdo a su energía relativa. Empezaremos entonces determinando la configuración electrónica del carbono. Si nos vamos a la tabla periódica y ubicamos en ella a este elemento químico, podemos apreciar que tiene como número atómico 6, es decir, que tiene 6 protones dentro del núcleo y a su vez 6 electrones girando alrededor de él. Esto nos implica decir de que a la hora de desarrollar la configuración electrónica del carbono debemos llegar a cubrir los 6 electrones del mismo. Entonces la configuración electrónica del carbono será 1s2, 2s2 y finalmente tendremos 2p2, con lo que completamos los 6 electrones del carbono. Al observar la configuración electrónica del carbono podemos darnos cuenta de que su máximo nivel energético es el segundo, y en este segundo nivel energético el carbono tiene 4 electrones, 2 que corresponden al su nivel S y 2 que corresponden al su nivel P. Por lo tanto llegamos a la conclusión de que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Estos electrones de valencia también pueden ser determinados directamente con ayuda de la tabla periódica. Lo único que debemos hacer es determinar a qué grupo o familia pertenece el carbono, y si es un elemento representativo, el número del grupo al cual pertenece nos indica la cantidad de electrones de valencia que tiene este elemento químico. Entonces, si observamos el carbono, podemos llegar a la conclusión de que pertenece al grupo 4A, es decir, es un elemento representativo al ser A. Y el 4 nos indica la cantidad de electrones de valencia que tiene este elemento químico. Ahora veamos la configuración electrónica del segundo elemento químico, que en este caso es el hidrógeno. Al ubicar el hidrógeno en la tabla periódica podemos darnos cuenta de que su número atómico es 1, es decir, que el hidrógeno solamente tiene un protón dentro del núcleo y a su vez un electrón girando alrededor de él. Por lo tanto, la configuración electrónica del hidrógeno la debemos desarrollar hasta tener un solo electrón. Entonces, esta configuración electrónica será 1s1. Como vemos aquí, el único nivel energético que tiene el hidrógeno es el nivel 1, y en ese nivel solamente tiene un electrón que corresponde al subnivel S. Entonces la conclusión será de que el hidrógeno tiene un electrón de valencia. Esto también se puede determinar directamente con ayuda de la tabla periódica. Si ubicamos al elemento hidrógeno y determinamos a qué familia pertenece, podemos observar que pertenece al grupo 1A. Al ser A es un elemento representativo y el número del elemento representativo, es decir, el 1, nos indica que el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia. Finalmente veamos la configuración electrónica del tercer elemento químico, es decir, del oxígeno. En la tabla periódica podemos observar que este elemento tiene como número atómico 8, es decir, que tiene 8 protones dentro del núcleo y a su vez 8 electrones que están girando alrededor de él. Es por tanto que la configuración electrónica del oxígeno debemos desarrollarla hasta llegar a estos 8 electrones. Entonces, la configuración electrónica del oxígeno será 1s2, 2s2 y finalmente 2p4, con lo que completaremos los 8 electrones del oxígeno. Al igual que en el caso del carbono, podemos ver que el máximo nivel energético que tiene el oxígeno es el segundo, y en el segundo nivel de energía tiene 6 electrones, 2 que corresponden al subnivel S y 4 que corresponden al subnivel P. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia en su estructura.
De igual forma que en los casos anteriores también pudimos determinar la cantidad de electrones de valencia del oxígeno directamente con ayuda de la tabla periódica. Si ubicamos al oxígeno y vemos a qué familia pertenece, podemos decir de que este elemento pertenece al grupo 6A. Al ser A es un elemento representativo y el número 6 nos indica que este elemento, es decir el oxígeno, tiene 6 electrones de valencia. Una vez que ya tenemos la configuración electrónica y hemos visto cuántos electrones de valencia tiene cada elemento químico, el segundo paso va a ser desarrollar la estructura de Lewis para cada elemento independientemente. Es decir, en el caso del carbono, cuyo símbolo es C, como tiene 4 electrones de valencia, estos van a ser 1, 2, 3 y 4 electrones de valencia en el caso del carbono. En el caso del hidrógeno, cuyo símbolo es H, tiene un solo electrón de valencia. Este será representado por un solo punto alrededor de él. Y finalmente, en el caso del oxígeno, cuyo símbolo es O, sus 6 electrones de valencia estarán representados por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia del oxígeno. Aquí podemos apreciar que independientemente el carbono, hidrógeno y oxígeno no son nada estables debido a que no cumplen con la regla de la estabilidad. El carbono y el oxígeno en tener 8 electrones en su máximo nivel de energía y el hidrógeno con tener 2 electrones en su máximo nivel. En el caso del carbono, como tiene 4, le faltarían 4 electrones para ser totalmente estable. En el caso del oxígeno, como tiene 6, le faltarían 2 para tener la estabilidad de un gas noble, es decir, llegar a la regla del octeto. Y finalmente en el caso del hidrógeno, que es el único elemento químico que con 2 electrones es totalmente estable, le faltaría 1 para llegar a esta estabilidad. Por lo tanto, el átomo de carbono, los 2 átomos de hidrógeno y el oxígeno van a tener que juntarse entre ellos y formar enlaces químicos de tal manera de que lleguen a cumplir esta regla de la estabilidad. Veamos las posibles estructuras de Lewis para el CH2O. Una posible estructura de Lewis podría darse en el caso de que el átomo de carbono forme un enlace simple con un primer hidrógeno, otro enlace simple con un segundo hidrógeno y finalmente un tercer enlace simple con el átomo de oxígeno. Si analizamos esta estructura, podemos ver que en el caso de los 2 hidrógenos, estos llegan a ser totalmente estables porque ya tienen los 2 electrones necesarios para este proceso. El electrón que les corresponde por su configuración electrónica más el electrón por hacer enlace químico con el carbono central. En el caso del oxígeno, podemos observar que este elemento químico no es estable debido a que no tiene los 8 electrones que necesitaba para esto. Solamente tiene 7, 6 que le corresponden por su configuración electrónica más 1 por el enlace que está desarrollando con el carbono central. Y finalmente, en el caso del carbono, podemos ver que este elemento tampoco llega a la estabilidad debido a que no completa los 8 electrones en su máximo nivel de energía. Solamente tiene 7. 4 que le corresponden por su configuración electrónica, más un quinto y sexto por los enlaces que forman con cada uno de los hidrógenos y un séptimo electrón por el enlace que forman con el oxígeno. Por lo tanto, en esta molécula la conclusión es que, si bien es cierto los 2 hidrógenos cumplen con la estabilidad, al no cumplir esto el carbono y el oxígeno, toda esta molécula no es totalmente estable. Entonces llegamos a concluir de que esta no puede ser la estructura de Lewis del CH2O. Veamos ahora una segunda posible estructura de Lewis para el CH2O. Este se daría en el caso de que el átomo de carbono forme un enlace simple con un primer hidrógeno, un segundo enlace simple con el segundo hidrógeno de la molécula y un enlace doble con el único oxígeno. Analicemos esta estructura. En el caso de los hidrógenos, estos ya son totalmente estables porque ya tienen los 2 electrones necesarios para este proceso, el electrón que les corresponde por su configuración electrónica más el electrón por el enlace químico que están formando cada uno de ellos con el carbono central. En el caso del oxígeno, este también llegaría a ser totalmente estable debido a que ya tiene los 8 electrones que le faltaban para su estabilidad.
los 6 que le corresponden por su configuración electrónica y un quinto y sexto electrón por el enlace que están formando con el carbono central. En el caso del carbono, también podemos observar que llega a tener los 8 electrones necesarios para su estabilidad, los 4 que le corresponden por su configuración electrónica, un quinto y sexto por los enlaces que forma con los hidrógenos y un séptimo y octavo por el enlace doble que forman con el oxígeno. En este caso, tanto el carbono, los dos hidrógenos y el oxígeno cumplen con la estructura de un gas noble. Entonces, esta será la estructura de Lewis del CH2O. La estructura de Lewis de cualquier elemento químico también puede ser representado por medio de líneas que nos indican un par de electrones. Estos electrones pueden ser enlazantes o no enlazantes. La estructura de Lewis para el CH2O por líneas será de la siguiente manera, donde cada línea que se encuentra alrededor del elemento químico nos indica un par de electrones no enlazantes, es decir, un par de electrones libres que no forman ningún tipo de enlace químico, mientras que la línea que une dos elementos químicos nos indica que es un par de electrones enlazantes, es decir, aquellos que están formando el enlace químico. Nótese en este caso que el carbono con el oxígeno está formando un enlace doble, es decir, que hay 4 electrones que están enlazándose para formar dicho enlace. Hemos determinado entonces la estructura de Lewis del CH2O de una manera práctica y sencilla. Veamos ahora cómo desarrollar la estructura de Lewis del CH2O de una manera teórica, y para ello debemos seguir 4 pasos importantes. Nuestro primer paso es determinar los electrones de valencia que hay en la estructura. Para ello lo único que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento químico por los electrones de valencia que tienen ellos y sumar dichas cantidades. En el caso del CH2O, por ejemplo, podemos decir que tenemos que multiplicar la cantidad de átomos de carbono, que como vemos es 1, por los electrones de valencia que tiene el carbono. Hemos visto que el carbono tiene 4 electrones de valencia. A este resultado hay que adicionarle el número de átomos de hidrógeno que hay en la molécula, que son 2, multiplicado por los electrones de valencia de cada átomo de hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia, más el número de átomos de oxígeno en la molécula, que es solamente 1, multiplicado por los electrones de valencia que tiene el oxígeno. Hemos visto en el caso anterior que el oxígeno tiene solamente 6 electrones de valencia. Si multiplicamos y sumamos, tendremos que en toda la estructura existen 12 electrones de valencia. Nuestro segundo paso va a ser determinar el número de electrones necesarios para que los elementos químicos sean estables en el compuesto. Para ello lo que vamos a hacer es, igual que en el caso anterior, multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento químico por los electrones necesarios por cada elemento para ser estables. En el caso del CH2 entonces multiplicamos la cantidad de átomos de carbono, que como hemos visto anteriormente es 1, multiplicado por los electrones que necesita el carbono para ser estable. El carbono debe llegar a la regla del octeto, es decir, debe tener 8 electrones en su estructura. Entonces multiplicamos 1 por los 8 electrones que necesita el carbono. A esto le sumamos el número de átomos de hidrógeno, que son 2, multiplicado por la cantidad de electrones que necesita el hidrógeno para ser totalmente estable. Sabemos que el hidrógeno es el único elemento químico que necesita solo 2 electrones para ser totalmente estable. Y a esto le adicionamos el número de átomos de oxígeno, que es 1, multiplicado por la cantidad de electrones que necesita el oxígeno para ser estable. Sabemos que el oxígeno, al igual que el carbono, necesita 8 electrones para su estabilidad. Multiplicando y sumando podemos llegar a la conclusión de que en toda la estructura se necesitan 20 electrones para que todos los elementos químicos sean totalmente estables. El tercer paso va a ser calcular el número de electrones enlazantes, es decir, el número de electrones que van a formar el enlace químico. Para ello simplemente tenemos que restar la cantidad de electrones necesarios menos la cantidad de electrones de valencia. En el caso del CH2O, los electrones necesarios, que son 20, menos los electrones de valencia, que son 12. Si restamos, entonces llegamos a determinar que en toda la estructura del CH2O existen 8 electrones enlazantes.
Estos 8 electrones enlazantes están representados en la estructura de Lewis de la siguiente manera: 2, 4, 6 y 8 electrones enlazantes. El último proceso es determinar la cantidad de electrones no enlazantes, es decir, la cantidad de electrones libres dentro de la molécula del CH2O. Para ello lo único que debemos hacer es restar la cantidad de electrones de valencia, que en este caso son 12, menos la cantidad de electrones enlazantes, es decir, la cantidad de electrones que forman enlace químico, y que son en esta oportunidad 8 electrones. Si restamos, entonces tenemos que existen 4 electrones no enlazantes en la molécula del CH2O. Estos electrones no enlazantes son 2 electrones no enlazantes y 4 electrones no enlazantes. Con estos datos ya podemos desarrollar la estructura de Lewis del CH2O desde cero. Y para ello debemos tener en cuenta 5 datos importantes. Existen 8 electrones enlazantes en el CH2O. La cantidad de electrones no enlazantes es 4. El carbono posee 4 electrones de valencia. El hidrógeno solo tiene un electrón de valencia. Y finalmente, el oxígeno tiene en su estructura 6 electrones de valencia. Entonces procedamos a desarrollar la estructura de Lewis del CH2O, primero colocando los elementos químicos en la forma más simétrica posible. El carbono como átomo central, los 2 hidrógenos al costado de él y el oxígeno en la parte superior. Ahora, nos dicen que existen 8 electrones enlazantes. Estos electrones enlazantes serán un electrón enlazante del carbono que se va a unir a un segundo electrón enlazante del hidrógeno, un tercer electrón enlazante, 4 electrones enlazantes. Como el hidrógeno solamente puede tener un electrón para enlazarse, los 2 pares de electrones enlazantes que faltan deben pertenecer al carbono con el oxígeno. Entonces tenemos un quinto electrón enlazante, 6, 7 y un octavo electrón enlazante. También nos dicen que hay 4 electrones no enlazantes. Estos electrones no enlazantes no pueden pertenecer al hidrógeno debido a que este solamente tiene un electrón de valencia y un par de electrones como máximo, y tampoco pueden pertenecer al carbono debido a que este ya está rodeado de 8 electrones en su estructura. Por lo tanto, los 4 electrones no enlazantes deben corresponder al oxígeno. Entonces estos serán 1, 2, 3 y 4 electrones no enlazantes. Ahora veamos a qué elementos químicos pertenecen estos electrones, tanto enlazantes como no enlazantes. Sabemos que el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia, entonces ese electrón de valencia será este. Esto implica decir de que el electrón que se encuentra en la parte superior debe pertenecer al carbono. De la misma forma, al lado izquierdo tenemos el electrón de valencia del hidrógeno, por lo tanto el de arriba debe corresponder al carbono. Sabemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia y aquí solamente tenemos 1, 2. Quiere decir de que de estos que tenemos aquí, 2 electrones deben pertenecer al carbono. Y estos serán tercer electrón del carbono y cuarto electrón de valencia del átomo de carbono. Finalmente, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y estos son 1, 2, 3, 4, 5 y sexto electrón de valencia del oxígeno. Esta entonces será la estructura de Lewis del CH2O de una manera teórica. Finalmente también podemos determinar los tipos de enlaces químicos que se están formando en la molécula del CH2O. Como vemos aquí, los únicos enlaces químicos que se están produciendo es entre carbono e hidrógeno y entre carbono y oxígeno. Primero estudiaremos el enlace químico que se produce entre carbono y oxígeno. Si nos vamos a la tabla de electronegatividades y ubicamos al carbono,
podemos apreciar que su electronegatividad equivale a 2.5. De la misma forma, si ubicamos al oxígeno, vemos que su electronegatividad corresponde a 3.5. Si procedemos a restar estas electronegatividades, es decir, si restamos 3.5 que es la electronegatividad del oxígeno menos 2.5 que es la electronegatividad del carbono, obtenemos como resultado 1, que es un valor menor de 1.7. Al ser la diferencia de electronegatividades menor que 1.7 y tratarse de dos elementos no metálicos como lo son el carbono y el oxígeno, podemos llegar a la conclusión de que los enlaces producidos entre carbono y oxígeno son enlaces covalentes. Es más, podemos decir que se tratan de dos enlaces covalentes. Ahora, el enlace covalente puede ser normal o puede ser dativo. En el caso de nuestra estructura podemos ver que para que se forme el enlace químico, tanto el carbono como el oxígeno ambos están cediendo electrones para que se forme este enlace, es decir, hay una compartición equitativa entre los electrones de carbono y oxígeno. Entonces podemos concluir que el enlace covalente es del tipo normal. Finalmente, el enlace covalente normal puede ser apolar y polar. En el caso de nuestra molécula podemos darnos cuenta de que el enlace químico se desarrolla entre dos elementos diferentes, es decir, carbono con oxígeno. Por lo tanto, entre el carbono y el oxígeno hay enlace covalente normal del tipo polar, porque se trata de la unión de dos átomos diferentes. Ahora veamos los tipos de enlaces químicos que presentan la unión del carbono con el hidrógeno. Igualmente, si determinamos la electronegatividad del carbono, que lo tenemos en la parte superior y es igual a 2.5, y ubicamos al hidrógeno en la tabla de electronegatividades, determinamos que el valor de su electronegatividad corresponde a 2.1. Si restamos estas dos electronegatividades, es decir, 2.5 que es la electronegatividad del carbono menos 2.1 que es la electronegatividad del hidrógeno, obtenemos como resultado 0.4, que es un valor menor de 1.7. Al ser la diferencia de electronegatividades menor de 1.7 y tratarse de dos elementos químicos no metálicos, como en el caso del carbono e hidrógeno, también llegamos a la conclusión de que el enlace entre carbono e hidrógeno es un enlace del tipo covalente. Y existen dos enlaces covalentes entre carbono e hidrógeno, uno a cada lado del carbono. Pero el enlace covalente puede ser del tipo normal o dativo. En el caso del CH2O, a la hora de unirse carbono con hidrógeno, como vemos, cada uno de ellos cede un electrón para que se forme el enlace químico, es decir, el carbono da un electrón y el hidrógeno da el otro electrón. Por lo tanto, es una compartición equitativa de electrones entre ellos. Entonces, el tipo de enlace covalente entre carbono e hidrógeno es normal, porque hay una compartición de electrones. Finalmente, el enlace covalente normal puede ser apolar o polar. Al observar nuestra estructura podemos ver que el enlace se desarrolla entre dos elementos diferentes, es decir, entre carbono e hidrógeno. Por lo tanto, el tipo de enlace covalente normal entre carbono e hidrógeno es polar, debido a que se trata de elementos diferentes, carbono e hidrógeno. En este capítulo hemos visto la estructura de Lewis del CH2O de una manera práctica y sencilla, de una manera teórica, y finalmente hemos determinado los diferentes tipos de enlaces químicos que se producen en la estructura del compuesto químico.